Bueno, hola, buenas tardes a todas y a todos. Nuevamente gracias por estar acá conectados eh, al colegio en este ciclo de charlas que inauguramos en este 2024. El día lunes estuvimos desde Colombia y hoy volvimos a Argentina, estamos desde Tucumán. Les voy a presentar a la doctora arquitecta Pilar Sichero. ¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Yo Hola voy Rosana, ahora, muchas gracias. buenísimo. Yo ahora voy a leer un poquito el currículum de Pilar para que ustedes la conozcan y bueno, después le voy a dar la palabra a ella para que haga su presentación. Como ya saben, el tema de hoy es una mirada integral del hábitat, la gestión del territorio a través de los sistemas de información geográfica, que creo que, bueno, está bueno, como siempre decimos con Elena, la arquitecta Elena Bardi, nuestra presidenta, que hoy por algunas cuestiones de trabajo no pudo estar, no me pudo acompañar. A nosotras desde el colegio nos gusta mucho esta cuestión de ir buscando los diversos caminos y las distintas propuestas para tratar de abarcar los intereses de aprendizaje de todos los arquitectos y las arquitectas, sabiendo que siempre está muy bueno seguir aprendiendo y seguir conociendo. Así que ahora les voy a leer un poquito el currículum de Pilar, que es una arquitecta joven, pero ya es doctora. Así que, bueno, con un título un poquito más que tenemos varios. Bueno, doctora arquitecta Pilar Sichero, doctora en arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán. Becaria postdoctoral del CONICET, docente auxiliar graduado en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán. Integrante del Centro de Estudios del Territorio y Hábitat Popular. Docente permanente en carreras de posgrado de diversas universidades. Integrantes de proyectos de investigación y extensión. Participación en consultorías y asesorías técnicas, evaluadora de artículos, proyectos y trabajos en eventos científicos, autora de artículos, capítulos de libros y publicaciones en congresos sobre el mercado del suelo, transformaciones territoriales y políticas públicas. Antes de darle la palabra a Pilar, quiero recordar que ella trabaja con otra doctora arquitecta que también conocimos el año pasado, a los que tuvieron la oportunidad de participar en la Diplomatura de Ciudades Sustentables, que es la doctora arquitecta Lourdes Albornoz. Son coequiper, creo, así que bueno, también agradecerle a Lourdes, que es la que nos hizo el contacto para poder contar hoy en estas charlas con Pilar. Así que ahora le paso el micrófono a Pilar para que se presente y nos comparta la charla de hoy. Bueno, muchísimas gracias Rosana. En primer lugar, muy contenta por participar de un evento que sea de Jujuy. Esto se debe a, mientras voy compartiendo presentación, le voy contando. Bueno, así como dijiste, este trabajo que vengo a presentar, si bien vengo yo sola, porque Lourdes se encuentra de viaje, es un trabajo realizado en conjunto a partir del Centro de Estudio del Territorio y Hábitat Popular del que formamos parte, pero además venimos con una propuesta sobre situaciones recurrentes en ciudades del NOA donde se interpelan ciudades como el área metropolitana de Tucumán y el Gran San Salvador de Jujuy. Y esto a nivel personal a ambas nos interpela por tener familiares en ambas provincias, habernos criado ambas en Jujuy, pero habernos formado ambas en Tucumán. Entonces, bueno, un poco para que se entienda el nivel de conocimiento fáctico que tenemos sobre ambas regiones. Para explicar un poquito y adentrarnos, antes de empezar con la presentación, la idea es primero contar, así como vos nombraste primero un breve resumen curricular, como se llama, de la trayectoria que tenemos nosotras,
quería mostrar cuál es el perfil profesional en el que nosotros nos posicionamos para una presentación y discutir los temas de la forma que nosotros los tratamos. Porque no todos formamos parte del ámbito urbano de la misma forma, ni tenemos las posibilidades de adentrarnos en temáticas de una manera integral, como decimos muchas veces. Entonces, primero la idea es contar una breve trayectoria que compartimos en conjunto con Lourdes, siempre como nos posicionamos en un centro de investigación, también cabe aclarar que nosotras contamos con un acompañamiento sistemático y sostenido de nuestra directora, que es la doctora arquitecta Claudia Gómez López, que si bien no se encuentra presente en esta presentación, también ha sido parte de todas las investigaciones que vamos a tratar ahora. Primero la idea es esa, hacer una breve resolución de cuál es el perfil profesional, desde dónde nos posicionamos. Luego, una síntesis de lo que significa el título al que nosotros adquirimos a esta presentación, digamos, de la gestión integral del hábitat, y una mirada a través de los SIG específicamente. Y luego hacer como un caso práctico demostrando la aplicación de toda esta presentación a un trabajo que estamos llevando a cabo actualmente como investigación. Bueno, como perfil profesional, podríamos definirnos que nuestro perfil se sostiene en 4 patas. La principal y la que mayor horas trabajadas y dedicadas corresponde a la investigación, es nuestro perfil más grande, donde la misma comienza desde el grado, pasando por el posgrado, tanto desde adjudicación de becas, la elaboración de la tesis doctoral, como dijiste antes, la adjudicación de una beca postdoctoral actualmente, la realización de publicaciones y la participación en diversos proyectos de investigación, tanto locales y nacionales. Luego, el desempeño en la docencia, tanto en materias de grado, que tiene que ver con materias obligatorias que tiene la carrera de arquitectura, y optativas, las cuales las optativas son donde uno puede desplegar su interés, si se quiere, personal, para brindarle a los estudiantes una alternativa de cosas que exceden a la currícula obligatoria, y luego los cursos de posgrado, donde hemos podido participar en diversas carreras y en diversas universidades del país. Además, siempre de las capacitaciones profesionales que se pueden brindar. Y luego tenemos 2 patas más que tienen que ver con la influencia en el medio, donde el medio nos interpela y participamos activamente, como son los proyectos de extensión o las prácticas profesionales que se realizan con alumnos en territorio. Estas son principalmente las que llevamos a cabo en los últimos años, tienen que ver con prácticas con municipios concretos, con demandas o comunidades específicas que pueden ser organizaciones sociales, grupos específicos con alguna demanda, etc. Y por último, la transferencia. La transferencia es un punto que nos parece sustancial para una charla como esta y inserta en el medio en el que está planteado desde el Colegio de Arquitectos, donde la transferencia generalmente nosotros la realizamos desde consultorías específicas, donde hemos sido convocadas, informes técnicos brindados a ciertas instituciones para determinados temas,
provisiones de servicios específicos, sobre todo con lo que tiene que ver con cuestiones de datos, convenios de transferencia de todos los datos que nosotros producimos en investigación y se transfieren al medio o a instituciones a través de estos convenios. Y por último, que es un punto que nos parece súper importante, es la publicación de esos datos que nosotros generamos desde el ámbito académico hacia el medio y que esos datos sean de accesos abiertos. Entonces, en este caso, nosotros hasta el momento solo hemos hecho publicaciones desde el Centro de Investigación en repositorios de CONICET, de datos de investigación, y en el sistema de infraestructura de datos espaciales. Bueno, como les conté, la idea es como sintetizar por qué la charla se llama de la manera que se llama. Nosotros entendemos y sostenemos que la gestión integral del hábitat tiene que tener un enfoque holístico y multidisciplinario, el cual tiene como objetivo planificar, desarrollar y administrar los espacios donde viven las personas. Pero este hábitat no es cualquier hábitat. La idea es posicionarse desde la postura del hábitat digno, entendido el mismo como un derecho humano, que surge como una producción a través de un proceso de la construcción colectiva integral que habilite la vida social y familiar de todo individuo. Además, hacemos una extracción y una especificación, en este caso, sobre los hábitats de entornos urbanos. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, por una cuestión, primero, que sabemos que el 54% de la población mundial reside en ciudades y en un caso muy específico, el 92% de la población argentina reside en ciudades. Entonces, nos ha pasado que si bien hemos tratado en entornos rurales, siempre ese entorno ha estado íntimamente relacionado con algún centro urbano en pequeña o en gran concordancia. Entonces, por eso es que nosotros a partir de ahora siempre vamos a hablar de hábitat urbano. Nosotros entendemos que las ciudades se consideran fenómenos complejos, dinámicos, diferentes, pero existen ciertas problemáticas que uno se da cuenta que van como siendo persistentes a lo largo de que uno va estudiando ciertas ciudades. Uno de esos, sobre todo en las ciudades latinoamericanas, es el crecimiento urbano descontrolado. Esto se trata de un fenómeno de larga duración, lo cual significa adición y superposición o reemplazo de espacios en el territorio. El otro punto que también coincide son políticas públicas inadecuadas. ¿Esto por qué surge? Porque generalmente están planificadas de una visión sectorial. Cuando uno ejerce una política pública, siempre responde a una necesidad concreta y no siempre se tienen en cuenta los problemas estructurales que ya existen en las ciudades o los nuevos que puede generar esa política que uno implementa. Otro de los puntos que nos parece una problemática que se repite sustancialmente es la fragmentación socioespacial, entendida como el proceso de concentración selectiva de grupos sociales o demográficos en partes exclusivas de la ciudad. Otro de los puntos que está muy en la agenda actualmente, porque históricamente ha estado medio relegado en el tiempo, es el tema de la mercantilización del suelo. ¿Esto por qué sucede? Porque nosotros sabemos que la tierra se constituye como un bien que es irreproducible, inmóvil, escaso, indestructible, el cual perdura en el tiempo y por lo tanto genera un valor de renta que es muy codiciado.
frente a muchos sectores. Y por último, que esta problemática es casi transversal a las otras 4 que les acabo de nombrar, tiene que ver con los riesgos ambientales, entendiendo que los riesgos ambientales son parte del medio físico, que es el soporte de cualquier entorno urbano y generalmente presenta diversos problemas. Este sería el punto que más específico y sectorial y diferenciado tienen las distintas ciudades. Nosotros lo que planteamos con esta presentación es, sostenemos que para subsanar estos conflictos es necesario planificar y administrar el espacio territorial de manera integral, a través de un conocimiento fundado de la realidad concreta para superar el mero colección de información o el mero conocimiento. Entonces, nos posicionamos desde el enfoque para utilizar los sistemas de información geográfica. Me voy a detener un poquito acá porque, sin saber a qué público está destinado la charla, uno puede creer que los sistemas de información geográfica serían alguna cosa un poco ajena a todo el mundo o muy interrelacionada con todo el mundo, porque nosotros sabemos que los sistemas de información geográfica están, por ejemplo, en cada lugar nuevo al que yo quiero conocer y necesito llegar desde un Google Maps o cualquier operación o orden que yo le mande un GPS de mi auto o a cualquier foto que yo saque en el medio y que sea georreferenciada por mi propio celular. Es decir, que todos nosotros en algún momento hemos estado relacionados con los SIG, pero particularmente para los estudios de territorio, constituye una herramienta esencial para procedimientos que implican captura, recolección, administración, transformación, análisis, modelamiento y graficación de información que involucre un espacio determinado. En este caso, nosotros siempre nos vamos a referir al urbano, pero este sistema se puede utilizar para cualquier medio. ¿Cuál es el alcance que nosotros tenemos sobre la herramienta de los sistemas de información geográfica? Para administrar cualquier clase de información. Por ejemplo, superponer datos de diversas instituciones en una misma matriz, elegir y priorizar diferentes criterios para toma de decisiones, nos permite confeccionar mapas temáticos, podemos elaborar a partir de eso escenarios de una situación actual o futura y lo más importante, que es para lo que nosotros generalmente lo utilizamos, es para crear, evaluar y o modificar instrumentos para la gestión del hábitat. La instrumentación base de cualquier sistema de información geográfica, nosotros la consideramos en 3 puntos. Una es la creación de la base de datos, que corresponde a carga, actualización, modificación y digitalización de datos, creación y edición de los atributos que tienen esos datos, luego los análisis espaciales que se pueden realizar cuando a ese dato ya lo tengo insertado, y por último el mapa temático, que sería la confección, el producto que yo ofrezco al medio sobre una temática específica. En base a eso, como para no quedar solo en la conceptualización de esto de a qué nos referimos con la gestión integral del hábitat y la mirada a través de los SIG, lo que les traigo es la investigación actual que llevamos a cabo con Lourdes, que tiene que ver con una propuesta de indicadores de fragmentación socioespacial para 2 ciudades del NOA. Los indicadores de fragmentación socioespacial, actualmente en la investigación nosotros estamos indagando en otros indicadores, pero como para que quede claro,
no quería como obnubilar como un montón de información, entonces solo vamos a quedar con este indicador, pero para que sepan que la investigación sigue. El objetivo de la investigación que tenemos actualmente en curso sugiere determinar las variables socioterritoriales que inciden en el crecimiento urbano de 2 ciudades del NOA para definir estos posibles instrumentos de diagnóstico apropiados para el desarrollo integral del hábitat, susceptibles a ser transferidos a las administraciones con injerencia en gestión territorial. ¿Cuál es el punto de partida de este trabajo? Bueno, como se explicó previamente, el antecedente que nosotros contamos para el inicio de esta investigación eran las 2 tesis doctorales recientemente defendidas, una que tenía que ver con la mercantilización del suelo a partir de la obra pública y la incidencia que tiene esto en la conformación socioespacial del área metropolitana de Tucumán, y además haciendo una aproximación a lo que significan las plusvalías urbanas. Y luego teníamos la tesis que refiere a la relación de la ciudad-río y su incidencia en los procesos de fragmentación socioespacial en el aglomerado de San Salvador de Jujuy, el periodo 1990-2020. Cabe destacar que ambas tesis se realizan estudiando el mismo periodo, o sea, 1990-2020, y que se genera una base de datos con una metodología de trabajo muy similar. Bueno, como les dije antes, el área de estudio son el Gran San Salvador de Jujuy y el área metropolitana de Tucumán, como objetos comparables, en este caso, para el objetivo del trabajo que nosotros proponemos de investigación. Ambos aglomerados presentan un desarrollo expansivo en las últimas décadas, el cual se realiza en ausencia de un marco de planificación integral que guíe la toma de decisiones, y esto que ocasiona una ocupación indiscriminada del suelo. Otra de las cosas características que hay en común son cuáles son las políticas públicas que se realizan. Nosotros podemos verificar que hay un impacto de 3 líneas de obra pública ejecutadas sobre el territorio. Una es la urbanización del suelo a través de la promoción pública de vivienda en generación de nuevos barrios, los grandes equipamientos que tienen como objetivo provisionar sectores urbanos y generar nuevos focos de interés en los aglomerados, y las obras de infraestructura que procuran mejorar la conectividad y la accesibilidad. Si bien estas 3 grandes líneas tienen objetivos y misiones súper importantes y positivas hacia el territorio, su lugar de localización sin el previo diagnóstico de cómo es la situación donde se van a insertar, muchas veces traen consecuencias al territorio en general. Esto, como profesionales, uno lo ve, lo entiende, pero no muchas veces tiene el tiempo de repensarlo antes de proponer una de estas cosas. Hay problemas estructurales que uno a veces obvió o no tuvo el acceso para saber, etcétera. Por eso es importante entender que mucha de la política pública que se realiza tiene un impacto muchas veces negativo y positivo, y que cuando uno se siente a evaluar, a veces es más negativo que positivo.
¿Qué proponemos nosotros en base a esto? Una metodología de trabajo no es la única, no significa que es hegemónica ni que tienen que todos salir a replicarla, sino que la idea es plantear desde la posición que nosotros venimos generando este estudio, traérselos y, de nuevo, estamos atentas a consultas, dudas, interpelar, no estar de acuerdo, invitadísimos a participar del debate sobre esto que vengo a proponer. Como primera etapa para la base de datos, nosotros nos preguntamos qué existe. Para saber qué existe, lo primero que hacemos es consultar fuentes oficiales de instituciones. Después nos preguntamos qué falta. A partir de lo que falta, uno completa esa información. Puede ser actualizando datos que uno ya conoce o haciendo trabajo de campo o pidiendo a otras instituciones que quizás no tienen digitalizadas ciertas cosas, etcétera. Todo eso es discutible según el contexto al que uno se enfrenta. Y como segunda etapa, que tiene que ver ya con una instancia analítica, es cómo se organiza esa información que recopilé. Entonces, nosotros lo que hacemos es, en este momento, la investigación que llevamos a cabo es a qué categoría y o dimensión de análisis pertenece ese dato y después cómo se usa. ¿Para qué me sirve? Y el para qué me sirve siempre va a estar interpelado con el objetivo que yo quiero cumplir. Como yo le dije, en el momento, el objetivo que les traje yo hoy es determinar las variables socioespaciales que inciden en el crecimiento urbano de 2 ciudades del NOA, pero podría ser otro objetivo y los mismos datos que yo les traigo pueden servir para otro objetivo, ordenados y distribuidos de otra manera. Pilar, Sí. Pilar, te puedo interrumpir, viste, bueno, dijimos que teníamos la posibilidad de hacer interactiva la presentación. Acá uno de los participantes hace una consulta, por ahí capaz que este es el momento de la pregunta. Dale. Me dice, acá el arquitecto Miguel Ángel Dionisio dice, ¿con qué GIS se puede datar online un estimado de crecimiento y o tendencias de crecimientos urbanos? O sea, si existe algún sistema con el que se pueda estimar o tener una tendencia de crecimiento urbano, además de graficar áreas de demanda de servicios, agua, cloaca, eléctrica, por ejemplo. Si hay algún recurso dentro de los sistemas para determinar tendencias y también para graficar existencias, entiendo. Sí, por supuesto. Sí, existen, lo que me olvidé de decir, que está buenísimo que me haya interrumpido, es que todo esto de lo que nosotros hablamos, además, siempre se hace dentro de un entorno de trabajo GIS que sea de acceso abierto, que eso es muy importante para la consulta que hacen específicamente. ¿Por qué? Porque al generarse estos trabajos en entornos SIG de acceso abierto, como es el caso del QGIS, que es el que nosotros usamos, ese programa tiene todo el tiempo una incorporación de plugins diseñados por otros usuarios que permiten un montón de análisis. Para análisis tendenciales de crecimiento existen varios, dependiendo siempre de la información con la que uno cuenta. Pero se puede realizar perfectamente. Listo, bueno, espero, o sea, Arqui Miguel Ángel, espero que que creo que respondió su consulta. Igual si no, que después me vuelva a decir y se la vuelvo a contestar. Claro, bien, bien. En cualquier otro momento que entre otra preguntita, así hacemos más interactiva también la presentación. Dale, perfecto. Gracias. Perfecto. Bueno, volviendo a esto de la construcción de la base de datos, van a ver que en la presentación esta parte
de la base de datos va a ser muy reiterativa y quizás muy específica, como si, casi como si se tratara de enseñar cómo se construye una base de datos, pero no tiene que ver con eso. O sea, la forma en que nosotros elaboramos la cartografía es totalmente direccionada por la formación que tenemos. Puede ser realizada de otra manera, pero lo que quiero que quede en claro es que para cualquier persona que se enfrenta a tener que realizar un análisis espacial a partir del sistema de información geográfica, que además después tenga que tener una repercusión en una gestión de alguna índole, el dato es muy importante. Y es la parte de la metodología más engorrosa, más larga y más tediosa que nosotros nos enfrentamos. Entonces, por eso es que van a ver que le dedicamos tanto tiempo a la explicación de cómo es la metodología de trabajo que nosotros usamos para generar la base de datos, que después van a ver en el ejemplo concreto que les expliqué. Primero tenemos los datos sin intervenir. ¿Qué significa esto? Cualquier dato que nosotros podemos usar sin modificar y que proviene de diversas fuentes. Generalmente esto se accede a través de geoservicios de instituciones de cualquier, hay muchas instituciones que tienen geoservicios, tanto para Jujuy como para Tucumán, que nos proporcionan estos datos. O sea que nosotros ya sabemos que nunca arrancamos de cero. Siempre hay información que ya se encuentra disponible y que ya tenemos a mano para empezar este tipo de análisis. Después tenemos los datos actualizados. ¿Esto qué tiene que ver? Son datos que a veces accedemos por instituciones o que algún otro investigador, otra institución o un centro de investigación brinda y nosotros lo que hacemos es completarla, modificarla, actualizarla a partir del sistema de información geográfica. Después tenemos lo que nosotros denominamos datos formateados. ¿Qué significa eso? Que nosotros podemos usar capas base, ya sean capas base digitalizadas o mapas en CAD o fotos antiguas de alguna situación y que nosotros la transformemos en capas vectoriales, aunque la información la haya producido otra persona. Y por último tenemos los datos generados. Los datos generados son los que nosotros realizamos, ya sea por imágenes satelitales o trabajo de campo que hacemos en concreto, etcétera. Son cualquier tipo de datos que nosotros tengamos que crear de cero, que sabemos que no existen en el medio. ¿Qué hacemos con esos datos? Que era la segunda etapa que yo les planteaba, era cómo se organizan. Bueno, nosotros hemos planteado que los datos, generalmente para hacer cualquier tipo de análisis que tenga que incidir con gestiones, los podemos organizar en lo que nosotros denominamos dimensiones. Las dimensiones pueden ser variadas, yo ahora solo les traje algunas, pero cada caso o cada desafío que ustedes enfrenten pueden o no usar las mismas dimensiones o quizás no tienen el dato, que eso también, por eso le decía lo importante que es hasta qué nivel tenemos o no ciertos datos. Ahora les traigo, por ejemplo, la dimensión administrativa. Este es un dato muy común que en cualquier, diría que a nivel país, no me quiero arriesgar a ser más amplia sobre la categoría, pero tenemos acceso a los límites jurídico-administrativos de cualquier ciudad, región, pueblo, localidad, etcétera, del medio. Entonces, en este caso, en estos límites, por ejemplo,
Sabemos que el Gran San Salvador de Jujuy y el área metropolitana de Tucumán se definen a través de una conurbación espacial de un conjunto de administraciones que permiten definirlas como aglomerado. Sin embargo, sabemos que existen problemas para que se realice una articulación interjurisdiccional. Esto generalmente se ve agravado en los límites interjurisdiccionales, sobre todo. O sea, cuando esté el límite y hay un objeto, algún sector, alguna situación que queda imbrincado entre dos límites interjurisdiccionales, tiene problemas para la solución de cualquier problema que se le presente. Esto, igual ambos aglomerados han tomado medidas sobre cómo contrarrestar estas dificultades. En el caso de el Gran San Salvador de Jujuy, se aprobó el Parlamento del Gran Jujuy, donde no solo se encuentran, como ven en el mapa, los municipios de Yala, San Salvador de Jujuy, Palpalá, San Antonio, sino que además se ha pedido la incorporación de Perico hace poco. Y en el caso del área metropolitana de Tucumán, se generó la propuesta de armar el consorcio metropolitano. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que, como ven, en el área metropolitana de Tucumán, no solo tenemos municipios intervinientes, que son 6, sino que tenemos 9 comunas rurales. Esto hace mucho más difícil esa coordinación de tareas o de resoluciones, ya que poseen una categoría diferenciada entre las administraciones. También podemos definir, por ejemplo, la dimensión física, si lo vemos desde el aspecto de la accesibilidad, donde en este caso los datos que teníamos disponibles para ambos aglomerados eran la jerarquía de los trazados viales y las líneas del transporte público. Por ejemplo, con cualquiera de estos dos datos, uno podría realizar análisis sobre accesibilidad. Por supuesto que se podrían usar otros como concentración de servicios urbanos, transitabilidad, estado de las vías, etcétera. Luego, de nuevo, sobre la dimensión física también tenemos las cuestiones ambientales, que como les hablaba antes, es una de las 5 problemáticas que nosotros detectamos como comunes en las ciudades, de los casos que trajimos y de las que pudimos evaluar o trabajar hasta el momento. Esta dimensión ambiental, ¿qué es lo que nos dice en este caso? Que los sectores calificados como más vulnerables ambientalmente en ambos aglomerados coinciden, como ven ustedes en violeta, con la producción informal de vivienda. Estos sectores que tienen presencia de erosión, inundación, deslizamiento, baja pendiente, presencia de barranca, etc. Esto generalmente, como ven, sería como la dimensión más heterogénea y más sectorizada de cuando uno analiza un contexto determinado. Y luego tenemos la dimensión social. Para la dimensión social se puede analizar de diversas maneras. Una, y la más utilizada por los geógrafos, por ejemplo, tiene que ver con los radios censales, los datos censales. Pero nosotros, como ustedes entienden que nuestras investigaciones estuvieron muy lejos de
los datos del último censo que era en el 2010 y los datos del último censo que todavía no han sido disgregados ni puestos a disposición del público aún. Entonces nosotros lo que hicimos fue definirlo como, además, la disciplina que nos interpela y es nuestra disciplina madre, es la arquitectura con las tipologías residenciales. Entonces, lo que hicimos fue definir tipologías residenciales donde el equipo de investigación esté de acuerdo sobre qué significan y a qué nos referimos cuando hablamos de ellas. Entonces, tenemos la producción inmobiliaria, que es la que ven en amarillo, que es la que nosotros definimos por las urbanizaciones cerradas, ya sean countries o barrios privados. Luego tenemos lo que denominamos producción estatal, que es la verde, la cual se consideran todos los planes de construcción de vivienda, de barrios de vivienda de promoción pública, que es, si uno hace un retroceso de los años y del crecimiento urbano que mantiene, siempre corresponden a una anexión de nuevo suelo urbano cuando se realizan este tipo de emprendimientos. Luego tenemos en morado lo que significa la producción informal, que es decir que nos referimos a las urbanizaciones que muestran un tipo de precariedad o vulnerabilidad, ya sea edilicia, de servicio, de equipamiento o de calidad ambiental baja. Y luego tenemos la producción informal más estatal, que es la azul que están viendo, que refiere a asentamientos populares que hayan tenido un tipo de mejora estatal, generalmente. ¿Esto qué puede ser? Ya sea regulación dominial, provisión de servicios o nuevo equipamiento comunitario o acceso de infraestructura. A partir de todos estas variables que nosotros, repito, las variables que nosotros hemos utilizado y las que les trajimos tienen que ver con variables que nosotras podríamos tener replicables en ambos aglomerados según nuestras investigaciones que eran diversas. Pero frente a eso, cuando tuvimos que llegar al tema de reflexionar sobre cómo se podrían lograr indicadores de diagnóstico con estas informaciones, pudimos establecer que no siempre en todas las ciudades nosotros podemos contar con la misma cantidad de datos. Eso depende de muchos factores. Entonces, ¿cómo hacemos para poder tener indicadores de ciertas cosas que son necesarios para cualquier ciudad si no tenemos acceso al mismo dato? Entonces, lo que propusimos con Lourdes fue, a través de que ya conocíamos los territorios, que ya habíamos hecho un diagnóstico con todas las variables anteriores que les acabo de nombrar y que sintéticamente le dije que correspondía de cada una, realizamos estos indicadores. Por ejemplo, desarrollamos un indicador de fragmentación socioespacial para el Gran San Salvador de Jujuy y para el área metropolitana de Tucumán, pero con datos similares y diferentes. Por ejemplo, los datos similares eran el sistema hídrico y el modo de producción informal, que era el de las tipologías residenciales que les mostré anteriormente. Ahora, el dato que nos dice cuáles son las zonas donde existe mayor vulnerabilidad son distintos. Uno es la concentración de comedores comunitarios y el otro es los valores del suelo. ¿Por qué esto es diferente? Porque esto es un dato que se utiliza en ambas tesis, pero que no
lo tenemos en viceversa en el otro territorio sería. Entonces, en este dato nosotros podíamos saber que a mayor concentración de comedores comunitarios, coincidía con la presencia de la producción informal de los asentamientos populares, y lo mismo con los valores del suelo. A menor valor del suelo, mayor presencia de sectores populares. Entonces, esto nos demostraba cómo uno puede, a partir de la información a la que puede llegar o no acceder, o a la que puede gestionar, o a la que puede replicar, o a la que puede diseñar, llegar a un mismo indicador que nos ofrezca el mismo dato de diagnóstico que yo necesito para luego generar las propuestas de gestión que se hagan en el territorio. Entendiendo que frente a cualquiera de estas problemáticas que se abordaron hasta ahora, entendemos que es necesaria una ordenación territorial como respuesta a las contradicciones y desigualdades que el desarrollo urbano genera y reproduce constantemente. Por eso es muy importante tener el abordaje integral de los fenómenos urbanos. Y nosotros entendemos que a través de los sistemas de información geográfica se puede lograr ese abordaje de una manera sencilla, accesible y rápida hacia cualquiera que lo necesite, que necesite ejecutar ciertas tomas de decisiones que no solo tienen que ver con el rubro de gestión pública, sino también con las consecuencias o beneficios que nosotros podemos lograr desde el ámbito privado también, sobre todo siendo arquitecto y generando edificaciones y usos y nuevo suelo. Tener en cuenta todas estas cosas también es importante. Además, cuando uno incide o califica o se pone en la tarea de entender que existen diversas dimensiones de análisis, esto te permite, las dimensiones, ordenar y potenciar la información que yo obtengo para después reflejarlo en instrumentos de diagnóstico. Y todo esto, o sea, que parece muy engorroso o muy difícil de abordar, todo eso piensen que lo podemos tener en el mismo programa, al mismo tiempo y todos observando lo mismo. Eso es una de las partes beneficiosas de lo que estamos planteando. Además que esto te permite articular las investigaciones locales que podemos llevar cada uno sobre un sector determinado con conceptualizaciones generales o conclusiones generales o lineamientos generales que se hacen en otro lado y se puede rápidamente ver si funcionan o no articuladamente con el problema que yo estoy teniendo. Y por último, obviamente, posibilitar que estas dimensiones que uno va aprendiendo, clasificando y consiguiendo puedan ser utilizadas en otros contextos para futuras gestiones de otros territorios. Lo que entendemos que sigue siendo un desafío para lo que nosotros entendemos como gestión integral del hábitat es, en primer lugar, el acceso, que tiene que ver con el acceso a los datos que existen en los territorios. Cuando uno indaga y se embebe y pretende llegar a obtener y a buscar esos datos que uno no sabe si existen o no, se da muchas veces con vallas, no sé si decirle vallas, barreras burocráticas, administrativas,
incluso de cuestiones, de manejar, de ser confidenciales, muchas veces, y que uno tiene que ir como buscando tipo un camino de hormiga, de ir buscando cada datito que necesita en cada lugar. Ese es como un desafío que tenemos todos los que trabajamos en territorio tenemos un problema en relación al acceso. Después está el problema de la articulación, o sea, tenemos un montón de instituciones que generan información muy valiosa, y que incluso entre las mismas instituciones no tienen la posibilidad de vincular y articular esa información que poseen. Esto también es un desafío a superar para tener mejores gestiones sobre diversos temas territoriales. Y por último, que no es menor, es el tema de la capacitación. La falta de profesionales especializados en sistemas de información geográfica, si bien ya hay un montón de gente que se ha incursionado en esto y que se ha dedicado a producir esta información y a dedicarse y a sacarle fruto a este tipo de herramienta, todavía no todas las administraciones poseen profesionales que puedan brindar este tipo de, digamos, de trabajo. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Buenísimo, Pilar. Primero, muchísimas gracias a vos por la generosidad de tu tiempo y habernos brindado este pantallazo general del trabajo que hicieron vos y Lourdes. Respecto a lo que hablabas en un momento, o sea, el arquitecto Dionisio que te había hecho esa consulta de Sí. qué sistema usar, él dice que lo planteaba porque acá en Jujuy, Sí. agua potable, Egesa e inmuebles como que tienen cerrado el acceso a, sí, o sea que no es fácil el tema de la planificación respecto a los servicios. O sea, Sí. acceder, sí, bueno, entiendo que será acceder al dato. Sí, eso. Sería. Sí. Sí, hay todavía en lugares como Jujuy y Tucumán, tenemos muchos sectores que están reticentes al acceso Sí. abierto, pero también se refiere a ver, el dato que uno puede acceder a una institución, por ejemplo, el agua Sí. o Egesa, por ejemplo. ¿Egesa qué hace? Puede tener un sistema georreferenciado, pero en el mismo dato tiene un montón de información, incluso tu nombre, por ejemplo. Sí. Y esa es una información sensible que Egesa está como... No la quiere compartir o qué, o No la sea, quiere compartir, incluso no la puede compartir. claro, claro, porque por ahí no tiene mi permiso para... Exacto. Sí, Entonces, ¿qué pasa? Hay instituciones que cuando tienen el área de sistema de información geográfica, lo que hace esa persona cuando uno va a pedir ese dato, te lo pulen, o sea, te lo filtran y te sí. sacan esa información sensible y te dejan la información territorial que uno necesita. Pero eso, hasta este momento, no existe como no sé, una cosa burocrática que uno pudiera ir, pedir el dato tal y que todas las empresas estén obligadas a entregarte. O sea, Claro. por Claro, eso es difícil. acá, sí, bueno, es que el arquitecto dice que estas empresas tienen los GIS cerrados, o sea, Claro. en relación a las redes, o sea, que No no te son de dejan acceso abierto, acceder. por supuesto. Claro, sí, está bien, sí. Y vos, bueno, está bien, es como decís, o sea, no tenemos ninguna herramienta para permitir que, o para solicitar que nos las abran. Claro, la única cosa es pedir así, tipo por nota, y decir, la necesito para tal trabajo que tiene tal implicancia, pero es eso, ir a pedirlo y demora.
O sea, Claro, me imagino por todo lo que nos explicaste y lo que nos compartiste, o sea, me parece, bueno, que nosotros como arquitectos, urbanistas, esta cosa del abordaje integral es fundamental y bueno, contar ahora con estas herramientas, sobre todo para esto, primero para hacer el diagnóstico y a partir de ahí poder hacer una propuesta, proyectar y articular todo este tema de todos estos datos físicos, sociales, culturales y demás, con lo que uno hace propiamente en territorio, que tiene que ver con la comunidad, con los intereses y demás, pero cómo se articulan todas las herramientas ahora y a veces en estos momentos tantas cosas a las que tenemos acceso y tan difícil articular, ¿no? Y bueno, y lo que decías al final, profesionales capacitados, porque así como empezaste al principio, que vos geolocalizás una foto con tu celular y sin pensarlo estás usando parte de este sistema. De hecho, Lourdes nos lo enseñó el año pasado, estábamos en territorio, porque y todos estaban fascinados, porque de repente era una herramienta. O sea, a veces no le sacamos la potencia o el beneficio completo a las herramientas de las cuales ya disponemos. Pero bueno, cuando vas con un objetivo, por ahí es más fácil porque sabes qué usar, porque sabes qué es lo que estás buscando. no, más vale. O sea, siempre tiene que ver con el objetivo de qué busco. Pero Sí, lo que no nos damos cuenta es que todos nosotros generamos datos georreferenciados todo el tiempo. sí, perfecto. Acá Ana López Zampini dice muy bueno todo, excelente currículum, dijo al principio, dejó un comentario. Bueno, por ahí por tu risa presumo que se conocen. La conozco, Este, la conozco. bueno, eso bueno, pero no quería dejar de Me mando un compartírtelo. beso igual. Sí, dice que, bueno, Miguel, el aquí Dionisio sigue diciendo los municipios, ¿por qué no cargan en UGIS los códigos de edificación? Ah, mira qué difícil. Muy difícil eso, ¿no? Apenas, igual es lo que decías cuando hablabas de lo jurisdiccional, ¿viste? A veces el tema de que existan jurisdicciones, hay competencias y límites que a veces es difícil, ¿no? Traspasar, ¿viste? A veces es tan difícil obtener el detalle de un dominio, de una pertenencia, que imagínate que si estuvieran cargados en los sistemas, bueno, sería fantástico, Que pero en bueno, realidad, o sea, muchas de esas cosas están cargadas. O sea, nosotros sí. directamente ni sabemos cuántas Ah, cosas sí, están ya digitalizadas. O sea, como digo, existen sí, profesionales que se dedican a esto, trabajan de esto, claro, conozco un montón, sí, pero el acceso es limitado. O sea, el bien, acceso es para las entidades públicas, que también les cuesta, por eso decía yo lo de la articulación. Es perfecto. muy común que, por ejemplo, un ministerio necesite información de, no sé, de catastro y Sí, que demore 2 meses en darle la información. O sea, estamos hablando provincia a provincia, sí, estado a estado, y así. sí, sí, Eso bueno, pasa o sea, trabajo en el área pública y pasa en reparticiones de un mismo ministerio, o sea, subáreas de un mismo ministerio y pasar la información, o sea, bueno, y también el tema, estos sistemas se tienen que actualizar permanentemente, permanentemente. porque de repente uno entra a alguno y está con datos viejísimos y bueno, ya tomás lo que podés y lo que no, bueno, lo El que no seguís. lo generas, que él Lo en todo general, caso hay porque que generarlo, sí. Acá el arquitecto Marcos Lamas dice, muy buena la conferencia. La arquitecta Cintia Alvarado pregunta si existe legislación respecto a los datos que pueden ser públicos, si hay alguna legislación respecto a la... no, legislación específica no, Ujú. pero viste que todas las administraciones generalmente, cuando hablan de transparencia, por ejemplo, Sí, que se usa sí, mucho en las campañas políticas de cualquier partido, sí, de transparencia, de acceso de dato libre, sí, volvemos, existen y a veces sí se llevan a cabo, o sea, y a veces sí se usan. Por perfecto. ejemplo, en Jujuy existe la IDEC, que es la Infraestructura de Datos Espaciales de Jujuy,
Sí. donde ya se encuentran un montón de datos disponibles de un montón de instituciones públicas que tienen este tipo de política Ujú. de acceso público de datos. Está bien. Acá la arquitecta Liliana Jiménez dice, respecto a la obtención de datos, la fragmentación de la información debería ser subsanado desde la carga digital y el acceso ciudadano. Claro, claro, que eso es lo que yo decía, hay una carga que es sensible, Sí, que, por ejemplo, no sé, por darte un ejemplo, cuando yo hice mi tesis doctoral, yo tuve un acceso a la base de catastro de Tucumán que tenía datos sensibles, o sea, yo tenía nombre de persona, un montón de cosas que lo que hicieron es pasarme toda la información encriptada y haciéndome firmar un compromiso de confidencialidad frente a ese dato, por perfecto. ejemplo. Eso, tranquilamente, como te digo, si yo tuviera un equipo de SIG, de profesionales, en un ministerio X, podría directamente filtrar lo que puede ser público y lo que no, Sí, y lanzarlo como de acceso público al ciudadano. perfecto. Mira, acá Sebastián, nuestro técnico, me resalta que no leí una consulta de la arquitecta Ana López Zampini. Dice, yo quisiera saber cómo desde la vida profesional clásica de un arquitecto Ujú. podemos utilizar GIS como parte del proceso proyectual y si es importante contemplarlo o si es solo útil desde las políticas públicas. Claro, no, desde todo. Perfecto. Por ejemplo, ¿qué es lo que en un momento dije en la charla? Cualquier intervención que nosotros hagamos desde el ámbito público o desde el ámbito privado que genere un impacto en el suelo urbano, estamos generando impacto en el medio, o sea, estamos transformando, ya sea positivamente o negativamente, un sector determinado. Perfecto. Entonces, por ejemplo, que yo no supiera usar, está bien, ponerle que no supieras dibujar en GIS o no supieras entrar a un programa de GIS o no supieras descargar base de GIS. Sí. Uno siempre que va a ver un proyecto, por ejemplo, ¿qué hace? Va y mira el terreno donde te llamaron, el Ujú. tema que te pidieron, no sé, paseas por el Street View en las Sí. manzanas circundantes, Mínimo. te Sí. fijas qué hay a la vuelta, si, no sé, si te mandan a que hagas un local y te dicen de qué podría ser, y bueno, te fijas qué hay a la vuelta, qué sería necesario, qué debería tener. Ujú. Toda esa información está georreferenciada. Estás Perfecto. haciendo un análisis del impacto territorial, digamos, a través Sí, de, no sé, del Google Maps, por ejemplo. claro. Claro, que es lo Ya lo más estás común. usando, todo el Sí, tiempo lo estás usando, perfecto. La con idea más o sería, menor grado de sí, responsabilidad, que eso es cuando uno ya indaga mucho más finito, se da sí, cuenta, o sea, te permite el pasarlo a un programa como QGIS, lo que te permite es hacer otro análisis más allá del descriptivo de lo que hay. perfecto. Eso Bien, sería. la arquitecta Cintia Alvarado dice, bueno, buen dato, muchas gracias Pilar, entonces ya habrá en breve esa legislación. Después la arquitecta Victoria Martínez Facio dice, el acceso de la plataforma que mencionaste que tiene Jujuy es público y si podés repetir las siglas. Sí, se llama IDEG, que es Y Infraestructura de Datos Espaciales de Jujuy. sí, Y todo lo que tiene archivado, o sea, que tiene, según las instituciones que le brindaron esa información, sí, todo es de acceso público y descarga o visualización, porque hay veces que las instituciones lo que te muestran es un mapa, ujú, significa que tiene la información, pero no te la está dando pública, pero vos la podés pedir. claro, claro, perfecto. A ver, el arquitecto Dionisio es igual que usar Google Earth, podés implantar tu diseño de lote georreferenciado. Para arquitectura también, me imagino. Sí, y Perfecto. tal cual. Listo. Y la arquitecta Ana López Zampini, bueno, contesta perfecto porque le respondiste su duda. Así que bueno. Bueno, nuevamente agradecerte, Pilar. Seguramente esta no va a ser, esta es la primera, pero no la última de nuestras charlas y nuestros encuentros.
en algún otro momento vamos a volver a convocarte y bueno, y gracias a todos y a todas las participantes y por haber dejado sus consultas en el chat y haberlo hecho un poquito más interactivo. Igual, muchísimas gracias a ustedes, me encantó participar. Buenísimo, a nosotros también que te sumaras a la convocatoria. Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas y bueno, y gracias y nos vemos en la próxima. Buenísimo.